España esconde rincones donde la historia oficial y la realidad geográfica operan en dimensiones completamente distintas. Un inventario de anomalías que comienza en las entrañas de una fortificación romana del siglo I, sobre la que se asienta un pueblo entero, y que culmina en el único núcleo continental del país que el mar aísla físicamente del resto del territorio 2 veces al día. Lugares que custodian sepulturas anónimas en campos frente al agua, cuidadas de forma espontánea por desconocidos desde hace 3 siglos, sin comités ni organizaciones. Historias cuyo último capítulo sigue hoy abierto. En el interior de la península, el peso de estas anomalías suele estar enterrado, pero enclaves como el área de las antiguas minas de Rodalquilar, en Almería, o los pueblos sumergidos bajo los embalses del norte, exponen su extrañeza a plena luz, delimitados por paisajes que impiden cualquier intento de olvido. Rodalquilar se despliega a lo largo de un valle volcánico en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Una profunda hendidura donde las colinas de Toba y los escarpes mineros encierran el entorno por ambos flancos, configurando uno de los sectores menos transitados del sureste peninsular. Este territorio soporta un tipo de magnetismo que solo arraiga en geografías de topografía extrema. La crónica más persistente de este lugar es la transformación radical de su suelo por la fiebre del oro del siglo XIX y XX, un proceso que alteró no solo el relieve, sino la psique de una comunidad confinada entre el desierto y el mar. El viento avanza por las cortas mineras y los barrancos generando una acústica particular, un eco sordo que reverbera en las estructuras de hormigón en ruinas antes de que el visitante alcance a verlas. No se trata de una casualidad estética. Las historias de prosperidad súbita y colapso tóxico se han acumulado aquí debido a las leyes implacables de la geología y la economía extractiva. La oscuridad de este valle pertenece a la fiebre minera, pero el verdadero punto de inflexión del análisis se localiza exactamente a cientos de kilómetros al norte, vinculado a un año específico, una decisión administrativa irreversible y una infraestructura que borró una comunidad entera del mapa. Nos desplazamos a los valles montañosos de la cordillera Cantábrica, concretamente al antiguo municipio de Riaño, en León. Antes de 1987, este era un valle ganadero de alta montaña, articulado en torno a un núcleo central de casas de piedra y madera, aislado por la nieve durante meses pero autosuficiente. Su distancia respecto a los centros de decisión estatal fue siempre mayor de lo que la administración central consideraba tolerable para la gestión de los recursos hídricos. En la década de 1980, el Estado ejecutó el cierre del embalse de Riaño, un proyecto diseñado para asegurar el regadío de las llanuras castellanas a costa de sacrificar por completo la estructura física del valle. La magnitud de la obra se mide en cifras secas. Más de 80 millones de metros cúbicos de agua inundaron las tierras de cultivo, la escuela, la iglesia y las viviendas de cerca de 1 millar de personas que habitaban este sector desde hacía generaciones. Los residentes fueron desalojados bajo control policial. Los edificios fueron demolidos de manera sistemática para evitar la contaminación de las aguas del nuevo embalse. Solo la iglesia románica de Nuestra Señora del Rosario, construida originalmente en el siglo XIV en el vecino pueblo de La Puerta, fue desmontada a piedra con extreme perroquenquens y reconstruida sobre una cota elevada, fuera del alcance del agua, junto con el campanario exento. El cementerio también fue reubicado. Hoy en día, las cimentaciones originales del viejo pueblo permanecen sumergidas bajo una masa de agua regulada por compuertas de hormigón. Sin embargo, el equilibrio hidráulico no es permanente. En periodos de sequía severa, cuando el nivel del embalse desciende de forma crítica, las alineaciones de los antiguos muros de piedra, los trazados de las calles y las bases de las casas ahogadas reaparecen en la línea de la orilla. La antigua comunidad emerge a la superficie únicamente cuando la presión del agua cede, exponiendo las cicatrices de una decisión firmada en despachos urbanos. La retirada del agua revela la infraestructura de un colapso planificado, dejando al descubierto los cimientos del viejo Riaño justo antes de que el nivel del vaso vuelva a fluctuar.
es en este punto de mínima ocupación del embalse, con los restos óseos del antiguo pueblo expuestos al aire de la montaña, donde la lógica del terreno plantea la siguiente y más compleja interrogante. ¿Qué ocurre cuando el agua no solo desentierra el pasado físico, sino los registros de un conflicto de propiedad y derechos de explotación que la administración intentó sepultar definitivamente bajo el lodo? La reaparición de los cimientos bajo el lodo de Riaño demuestra que las decisiones institucionales dejan una huella física imposible de borrar por completo. Sin embargo, mientras en León el Estado alteró el paisaje de forma traumática, existen otros puntos de la geografía española donde el aislamiento y la conservación del pasado no son el resultado de una imposición hidráulica, sino de una estrategia de resistencia privada y control patrimonial sostenida durante siglos. Para comprender este fenómeno, es necesario desplazarse hacia el oeste, a las dehesas salmantinas, concretamente al territorio monumental de Buenamor. Al igual que ciertas fincas de la aristocracia británica que blindan su fisonomía frente a la modernidad, este enclave ha permanecido bajo la gestión restrictiva de la propiedad terrateniente desde el siglo XVI. En Buenamor no existen tendidos eléctricos aéreos visibles, ni antenas de telefonía que rompan la línea del horizonte, porque toda la infraestructura contemporánea ha sido soterrada o canalizada desde puntos de registro ocultos en el exterior del perímetro histórico. No hay señales de tráfico convencionales ni mobiliario urbano de catálogo. Cada servicio requerido por los estándares del siglo XXI ha sido integrado para volverse invisible. La propiedad ha tomado estas decisiones operativas generación tras generación, editando el mundo moderno de forma deliberada y asumiendo los costes financieros derivados de este mantenimiento estricto. Esta fisonomía intacta es la razón por la cual directores de cine de época eligen estos escenarios. La ausencia de elementos anacrónicos permite filmar sin necesidad de recurrir a la postproducción digital. El pueblo no imita la antigüedad. Es un espacio donde el tiempo ha sido congelado, mediante un esfuerzo económico continuo. Pero si este aislamiento patrimonial responde a un plan trazado por la propiedad privada, la anomalía del siguiente punto de la redacción es el resultado exclusivo de la geometría y la cartografía estatal. En los límites del norte peninsular, rodeado por territorio francés, pero bajo soberanía estricta de la provincia de Gerona, se encuentra el enclave de Llivia. Se trata de un territorio de apenas 12 kilómetros cuadrados que quedó rodeado por completo tras la firma del Tratado de los Pirineos en el siglo XVII. Mientras que el resto de los municipios de la comarca de la Alta Cerdaña pasaron a control francés, una precisión técnica en el texto del acuerdo, que especificaba la cesión de pueblos y no de villas, permitió que Llivia mantuviera su estatus original. En 1992, coincidiendo con la apertura de fronteras europeas, las autoridades cartográficas fijaron en este sector del Pirineo el epicentro de una de las fronteras políticas más complejas de Europa. La paradoja de Llivia radica en que, a pesar de estar plenamente integrada en la dinámica socioeconómica de la región, opera bajo un marco administrativo que exige la duplicidad de servicios básicos, desde el suministro de agua hasta la gestión de emergencias sanitarias. Es el centro geográfico de una disputa histórica resuelta mediante el formalismo burocrático. Un territorio donde la soberanía se ejerce en un entorno de paso constante, pero administrativamente suspendido. Este equilibrio técnico parece inofensivo comparado con la realidad de las laderas de la Sierra de Guadarrama, donde el análisis topográfico revela la existencia de asentamientos cuyo origen no se encuentra en tratados de paz, sino en la violencia de la guerra civil. En los alrededores de la localidad de Guadarrama, el terreno cambia de carácter rápidamente cuando las nubes bajan hacia las cumbres de los riscos graníticos. En este paisaje de pinares y roca desnuda, se localizan los búnkeres y las líneas de trincheras del Frente de Agua, construidos en 1936. Su ubicación exacta en la espesura del bosque ha sido parcialmente devorada por la vegetación, borrando los accesos que las patrullas utilizaban durante el invierno.
En estas mismas cumbres, décadas después del conflicto, ingenieros de telecomunicaciones instalaron los primeros sistemas de repetición de señal para el centro de la península, aprovechando la misma ventaja estratégica que buscaron los militares. El relieve no discrimina la naturaleza de la intervención humana. Asimila con la misma impasibilidad las fortificaciones de hormigón armado de una guerra fratricida y las antenas de transmisión de datos de la era digital. Sin embargo, el verdadero nudo de la tensión se desplaza ahora hacia el sur, hacia las llanuras de Extremadura, donde la combinación de una arquitectura defensiva medieval y una gestión deficiente de los recursos térmicos ha generado un riesgo estructural inminente en un conjunto de silos de grano abandonados. Las paredes de hormigón de estas moles de almacenamiento, construidas durante el régimen de autarquía del siglo XX, han comenzado a fisurarse debido al empuje de los gases acumulados en su interior por la descomposición de residuos orgánicos latentes, planteando una amenaza de colapso que los técnicos intentan evaluar de urgencia antes de que la presión interna fracture los muros de carga. La amenaza de colapso de los silos extremeños demuestra que las estructuras del siglo XX ceden ante las leyes de la física y el abandono. Sin embargo, las anomalías más profundas del territorio no siempre se miden en toneladas de hormigón fracturado. A veces se consolidan a través de procesos judiciales históricos que sepultaron la vida de familias enteras bajo el peso de la intolerancia religiosa. Para analizar este fenómeno es necesario trasladarse al corazón de la provincia de Cuenca, concretamente a las inmediaciones de Belmonte. En estas tierras de labranza y vientos cruzados se conserva la memoria de los procesos inquisitoriales del siglo XVII, un engranaje administrativo que apoya la reforma del acusado, sino la confiscación sistemática de sus bienes y la erradicación de su linaje. El caso de la familia Noguera, hacendados de origen judeoconverso, ilustra la precisión de esta maquinaria. A diferencia de las víctimas habituales de los tribunales del Santo Oficio, por lo general personas sin recursos ni apoyos institucionales, los Noguera poseían extensiones significativas de viñedo y olivar, además de conexiones con la administración local. En 1612, coincidiendo con la intensificación de las inspecciones en el obispado, la denuncia de un competidor comercial activó el protocolo de fe. La acusación formal no se basaba en pruebas materiales, sino en el testimonio de una menor de 10 años, un recurso legal perfectamente válido bajo el manual de los inquisidores que anulaba cualquier derecho a la defensa. La estrategia del tribunal consistió en utilizar el pánico social para desmantelar la red económica de los conversos en la comarca. A pesar de mantener su inocencia y negarse a ratificar las confesiones obtenidas bajo coacción, los miembros principales de la familia fueron condenados y ejecutados en el quemadero de la ciudad. Su silencio final ha sido interpretado como un acto de resistencia o como la única respuesta digna ante un veredicto predeterminado. Sigilosamente, el beneficio de las expropiaciones pasó a engrosar las arcas del tribunal y de las familias hidalgas que habían financiado el proceso. Hoy en día, los muros del antiguo palacio familiar permanecen en pie, reconvertidos en dependencias agrícolas, mientras que el registro oficial del juicio sigue custodiado en los archivos estatales como un testimonio frío de una injusticia económica ejecutada bajo la cobertura de la ortodoxia fe. Esta violencia institucional deja una huella abstracta, pero existen puntos en el litoral peninsular donde la historia se grabó directamente sobre la roca, desafiando el paso de 1000 años de erosión marina. En los acantilados de la costa cantábrica, cerca de la localidad cántabra de Barello, la geología y la arqueología se solapan de manera excepcional. Sobre la línea de la pleamar, expuestas a las galernas del mar Cantábrico, se localizan las ruinas de una ermita altomedieval del siglo Chato, excavada parcialmente en la arenisca del Cabo. Lo extraordinario del enclave no es la estructura del templo, desprovisto de techumbre y muros exentos, sino las 6 sepulturas antropomorfas talladas de forma directa en la plataforma rocosa que avanza hacia el agua. No son fosas excavadas en sustrato blando, son cavidades vaciadas a golpe de cincel con la forma exacta del cuerpo humano.
orientadas rigurosamente de este a oeste y provistas de rebajes perimetrales para encajar las losas de cubierta que el oleaje destruyó hace siglos. Cuando estas tumbas estuvieron ocupadas, contuvieron los restos de una comunidad de navegantes o eremitas, cuyos nombres no figuran en ninguna crónica parroquial. Los cuerpos desaparecieron hace 1000 años, pero las siluetas de piedra permanecen intactas, llenándose de agua marina con cada marea alta y apuntando hacia el horizonte del norte como un puerto definitivo que nadie planificó abandonar. Este abandono costero contrasta con la velocidad con la que un núcleo urbano entero puede desintegrarse debido a las deudas y al colapso financiero de un solo individuo. En el interior de la provincia de Guadalajara, en el fondo de un valle secundario de la Alcarria, se encuentran los restos del complejo industrial y residencial de Nuevo Bastán. Diseñado a principios del siglo XVIII como un modelo de producción manufacturera y urbanismo ilustrado, el asentamiento dependía por completo del capital y de las decisiones logísticas de su fundador. El complejo textil y de vidrio prosperó mientras las rutas comerciales internas estuvieron garantizadas, pero la quiebra financiera de la casa matriz en menos de 2 años provocó el cese fulminante de la actividad. Los operarios especializados abandonaron las viviendas fortificadas, las calderas se enfriaron y las techumbres de madera de las naves principales comenzaron a ceder de inmediato ante la falta de mantenimiento. El Palacio Central, una obra de sillería que debía proyectar el éxito de la empresa, quedó reducido a un cascarón vacío en el plano de la dehesa. La ruina de este experimento industrial no fue el resultado de un cataclismo natural ni de una campaña militar, sino de la velocidad implacable con la que el mercado penaliza el error logístico, transformando un centro de vanguardia tecnológica en un desierto de piedra compacta antes de que la siguiente generación pudiera heredar las instalaciones. El colapso de Nuevo Bastán demuestra la velocidad con la que las estructuras de producción se desintegran, cuando el flujo financiero se detiene por completo. No obstante, mientras los complejos industriales del interior de la península declinaron debido a la quiebra de sus promotores, los núcleos urbanos más expuestos del litoral español sufrieron transformaciones aún más radicales, dictadas por los cambios en las rutas del comercio internacional y las dinámicas de la navegación transatlántica. Para analizar la anomalía definitiva de esta secuencia es necesario desplazarse al Golfo de Cádiz, específicamente a las marismas que rodean la antigua desembocadura del río Guadalquivir, en las proximidades de Sanlúcar de Barrameda y los poblados perdidos del Bajo Guadalquivir. En este sector de la costa andaluza existe un núcleo poblacional, cuya relación con el resto del continente desafía la lógica de las infraestructuras modernas. Se trata de un asentamiento continental comunicado con el exterior a través de una pista de tierra y lodo que cruza los caños de la Mama. Una vía precaria que la pleamar inunda y bloquea por completo 2 veces al día de forma matemática. El agua del Atlántico avanza por los canales naturales e interrumpe el tránsito rodado durante aproximadamente 5 horas en cada ciclo, aislando el enclave del resto del territorio nacional de manera absoluta. Este fenómeno dinámico ha condicionado la vida cotidiana de sus habitantes desde el inicio del asentamiento, obligando a coordinar los suministros médicos, el transporte escolar y la actividad laboral con las tablas de mareas oficiales. Durante los siglos XVII y XVIII, este sector de la ría funcionó como un fondeadero estratégico y puerto de alijo para el comercio de Indias que se dirigía hacia Sevilla o Cádiz. Grandes navíos cargados con mercancías procedentes de América y África Occidental recalaban en estas aguas poco profundas para descargar tabaco, azúcar y metales preciosos antes de que los bajos de arena del río impidieran el paso de las embarcaciones de gran calado. Las fortificaciones aduaneras, los almacenes de piedra ostionera y las viviendas de los capataces que aún se sostienen frente a la marisma fueron financiados directamente con los beneficios de este monopolio comercial. Sin embargo,
cuando las reformas de la Ilustración y la apertura del puerto de Cádiz a finales del siglo XVIII centralizaron definitivamente las operaciones navales, los barcos dejaron de entrar en el caño. El tejido portuario de la marisma murió de forma fulminante. El núcleo quedó congelado en el tiempo, apartado de las rutas de desarrollo del siglo XIX y reducido a una actividad de subsistencia pesquera y salinera. A 1 kilómetro de las últimas estructuras habitadas, en un terreno comunal expuesto a las crecidas del agua salada, se localiza una sepultura solitaria. Los registros fragmentarios de los cuadernos de bitácora indican que allí yacen los restos de un marinero extranjero, un joven de origen africano integrado en las tripulaciones de los navíos de carga que falleció a bordo debido a las fiebres tropicales en torno a 1736. Al no profesar la fe católica, las autoridades eclesiásticas denegaron de forma sistemática su enterramiento en el suelo sagrado del cementerio parroquial, forzando a sus compañeros a depositar el cuerpo en el límite de la línea de costa, en una zona de dominio público marítimo-terrestre. El nombre original del tripulante nunca fue asentado en los libros de defunciones, quedando registrado únicamente bajo un apelativo genérico relacionado con su procedencia geográfica. Hoy, la tumba está protegida por un túmulo rústico de piedras del lugar, sin ninguna intervención de las instituciones de patrimonio ni planes de turismo institucional. Los pescadores locales y los caminantes que transitan por la marisma limpian el entorno de algas y depositan con regularidad piedras calcáreas blancas sobre el enterramiento. Es una práctica espontánea que se ha mantenido ininterrumpidamente durante casi 3 siglos por pura memoria colectiva. La riqueza acumulada que levantó los muelles de la región provino de las mismas rutas comerciales que abandonaron a un tripulante anónimo en un extremo de la marisma andaluza. 2 veces al día, el mar sigue reclamando el acceso al pueblo, inundando la calzada y cortando la comunicación con el exterior de manera implacable, mientras las piedras sobre la tumba continúan acumulándose bajo el viento del Golfo. Como el testigo mudo de una historia de fronteras, comercio y aislamiento, que la geografía oficial todavía no ha conseguido clausurar. El ciclo de las mareas sobre la tumba de la marisma andaluza cierra el inventario físico de las anomalías geográficas, pero el análisis de los procesos antropogénicos en España exige descender a la última capa de la realidad territorial. El destino final de aquellos enclaves donde la intervención del Estado y la geología entraron en conflicto directo. Tras examinar las dehesas blindadas de Salamanca, el aislamiento administrativo de Llivia, las fortificaciones enterradas de Guadarrama, las purgas de Cuenca, las fosas del Cantábrico y el colapso industrial de la Alcarria, el regreso al norte peninsular desvela el desenlace lógico de este viaje a través de las infraestructuras de la exclusión. El viejo Riaño, sumergido bajo los millones de metros cúbicos del embalse, no es un caso único de desintegración comunitaria, sino el modelo operativo que definió la reconfiguración hidrológica del siglo XX. El verdadero desenlace de estas crónicas no reside en la desaparición del patrimonio bajo el agua, sino en los desajustes físicos que se producen cuando la naturaleza rechaza la sepultura burocrática. En el sector nororiental, los valles pirenaicos aragoneses registran dinámicas idénticas, donde el factor geológico dictó la centella definitiva. El pueblo de Jánovas, en el valle del Lara, fue expropiado y desalojado de manera violenta a mediados del siglo pasado para la construcción de un salto hidroeléctrico que, debido a los errores de cálculo en los informes de viabilidad del terreno y a la resistencia del sustrato rocoso, jamás llegó a cerrarse. Durante décadas, las viviendas de piedra de sillería y los accesos medievales fueron dinamitados por la propia empresa concesionaria para forzar el abandono definitivo y evitar el retorno de los legítimos propietarios, transformando un valle fértil en un desierto de escombros por un proyecto fantasma que solo existió en los planos del Ministerio de Obras Públicas. Este patrón de demolición preventiva para proteger recursos hídricos o energéticos, que luego resultaron fallidos, expone el núcleo de la paradoja peninsular.
La destrucción sistemática de comunidades habitadas basada en proyecciones económicas, que el propio terreno terminó invalidando. Al igual que los muros del viejo Riaño, emergen durante las sequías estacionales. Las ruinas de Jánovas y de tantos otros núcleos del Pirineo y de la cuenca del Ebro permanecen como monumentos a una planificación que subestimó las leyes de la física y la geología local. No se trata de una consecuencia del progreso inevitable, sino del resultado de una lógica administrativa que priorizó la concentración de recursos en los grandes núcleos urbanos a costa de vaciar la periferia geográfica. La tensión de estas historias no concluye con el desalojo ni con la inundación. Se mantiene latente en la fricción constante entre el agua que sube y baja, las piedras que resisten la erosión y los documentos de propiedad que los descendientes conservan como el único vínculo legal con un suelo que ya no pueden pisar. El análisis de estas 13 anomalías demuestra que el mapa oficial de España, aquel que delimita los términos municipales y las redes de transporte contemporáneas, es solo una superficie delgada que oculta una red compleja de infraestructuras obsoletas, decisiones judiciales silenciadas y comunidades borradas por imperativo legal o económico. Los pescadores del Bajo Guadalquivir, que limpian la tumba del marinero anónimo. Los habitantes de la Cerdaña, que cruzan fronteras invisibles para ir al hospital, y las iglesias románicas, desmontadas piedra a piedra en León, confirman que el territorio no olvida las intervenciones a las que ha sido sometido. El paisaje peninsular, lejos de ser un entorno estático o puramente idílico, opera como un registro físico implacable, donde cada estrato de hormigón, cada fosa tallada en la roca y cada calzada sepultada por la marea baja, sigue contando la historia real de un país construido sobre los restos